4:59 de la madrugada del 10 de abril del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran hoy? El Señor les bendiga. Bueno, ya son las 5 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio enseguida. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Como siempre, invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Recordemos que el estudio es gratuito, no tiene ningún precio, no se exige nada. Si usted pertenece a X o Y religión, puede venir con mucho gusto, estar con nosotros, debatir, dar argumentos, expresarse libremente, puede hacerlo. Que estemos de acuerdo con su religión, eso es aparte, ¿no? Puede ser que no estemos de acuerdo porque nosotros realmente no somos una religión. El cristiano verdadero no tiene una religión, porque en varias partes de la Biblia se prohíbe la religión. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, el profeta Isaías desde el versículo 11 le dice, ¿de qué me sirve a vosotros vuestros sacrificios? ¿Qué saco yo con la gordura de sus carneros, con sus ofrendas? Es más, prohíbe el incienso. Dice que no le traigan más incienso, porque es abominación para él. Y precisamente hoy comenzamos una nueva semana, lunes, pero la semana pasada fue llamada la Semana Mayor o la Semana Santa, así le llaman a muchos. Y me llama la atención que hay iglesias cristianas que dicen ser bíblicas y celebran algo que los cristianos no celebramos. El cristiano bíblico no celebra la muerte de Jesucristo de esa manera, ¿cierto? ¿Alguien me puede recordar cómo es que nosotros conmemoramos la muerte de Jesucristo? ¿Quién me lo puede recordar? Por favor. ¿Alguien de la escuela lo sabe? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo? En la tumba vacía. No, ¿cómo se recuerda? Sí, en la victoria nuestra es la tumba vacía, esa es la verdad. Esa es la celebración. Pero hay gente que me llama la atención que dice, vamos a celebrar Semana Santa, y matan cada año al Señor. No, ayer supe algo nuevo. Yo no sabía que, bueno, los católicos tienen una manera de celebrar rara, porque según ellos, para uno muere el jueves, para otro muere el viernes, pero lo resucitan el sábado a las 10 de la noche. Esa no me la sabía. Y que, digamos, desde las 3 de la tarde del viernes que muere, usted no puede bendecir a nadie ni puede persignarse. Que usted le diga a otro que Dios le bendiga, no, eso no puede ser. No sé por qué, déjenme que estamos investigando. Ustedes saben que yo no sé de los ritos católicos, no los conozco, pero de la doctrina sí. Entonces, después les traigo más información acerca del tema. Pero ¿cómo conmemora el cristiano la muerte de Jesús? ¿Quién me lo puede decir? En la cena. Sí, Señor. En algo que se conoce como la Cena del Señor. Y eso es seguido. Uno lo hace en cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Nosotros hace rato no lo hacemos. Hay que hacerlo. Esa es la manera bíblica.
pero la gente lastimosamente ha sido engañada a hacer ritos, dogmas, tradiciones de hombres que los apóstoles ni nadie en la Biblia lo hizo. Amén. Bueno, entonces invitados, cualquier persona, a estudiar la palabra, ¿ok? Buenos días, Alejandro, gracias por prender la cámara. Ramoncho, gracias por prender la cámara. Y los demás, Manuel, gracias. Muy bien, gloria al Señor. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Willington, qué alegría verle. Primero de Samuel, capítulo 2. La semana pasada logramos iniciar el capítulo 2 e hicimos de una vez énfasis que muere Saúl, pero solo los de Judá, nada más, ungen a David como rey. Y ahí es donde comenzamos a hablar. Y desde aquí oído, usted debe saber que hay un pequeño problema con Israel. ¿Cuál? Vamos a ver que empieza a dividirse. Las 12 tribus se dividen dos al sur, Judá y Simeón. Simeón, recuérdenlo, es absorbida por Judá, por eso usted a Simeón casi no lo escucha hablar. Pero las otras 10 tribus se forman en una sola nación, como Efraín, la tribu de Efraín como cabeza, y una ciudad que más adelante va a ser llamada Samaria. ¿Listos ahí? No se nos puede olvidar eso. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante vamos a ver un conflicto que se va a engrandecer y que más adelante con el nieto de David llamado Roboam se parte la nación en dos. Realmente es por culpa del hijo de David, Salomón, por su idolatría y pecado. Solo que por misericordia, Dios no le corta a Salomón el reinado, por misericordia a David, sino que se lo quita al hijo de Salomón, nieto de David, a Roboam. Bueno, vamos a retomar entonces el texto, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me ayuda, por favor? Segundo de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Vamos a comenzar a leer y a entender qué es lo que sucede. Dale. David es proclamado rey de Judá. Proclamado Rey de Judá. Después de esto anunció que David consultó a Jehová diciendo. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y él, sus 2 mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajero a los Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad,
y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Hasta ahí, mi hermano. No, sigamos porque eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Muere el Saúl, que es enemigo de David. Saúl es enemigo de David. Y David aún así no tiene rencor, no tiene odio, que eso es algo que hemos aprendido poco a poco. Padre, perdona nuestras ofensas, como eso significa asimismo, de la misma manera, igualmente, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y noten David. David fue oído históricamente un hombre, no sé, algún psicólogo diría bipolar. Ese término nosotros no lo manejamos el término de doble ánimo. Porque David podría llegar a ser el siervo, uno de los siervos, o no, el siervo más importante de su época. El siervo más importante de Dios de su época, pero también el hombre más malo de su época. ¿Dónde está el secreto? Que Dios siempre tuvo misericordia de Samuel, de David, de la misma manera que David tuvo misericordia de sus enemigos. Y eso es interesantísimo, porque aunque tuvo 2 veces para matar a Saúl, mientras Saúl dormía y mientras sus compañeros le decían a David: aproveche, mi hijo, que ahí se lo puso Dios de bandeja. Y una parte por allá que dice: este es el día en que Dios había dicho que iba a entregártelo. Él dijo: no, usted se equivoca. Dios sí me va a entregar los enemigos, pero este no es mi enemigo. Pero si te quiere matar, no importa. Él es el ungido de Jehová. Y aquí vemos cómo él, precisamente a los que tienen un lugar llamado Jabes de Galaad, a ellos les dice: bueno, como ustedes hicieron con él, con mi enemigo Saúl, y tuvieron misericordia, versículo 6, ahora pues Jehová haga misericordia con ustedes, misericordia y verdad, y yo también voy a hacer misericordia con ustedes. Esfuercen sus manos, sean valientes, ¿sí? Porque me han ungido como rey. Bueno, aquí va a comenzar el problema. Oído, ya David ha sido ungido como rey hasta ahora de la tribu del sur, Judá. Vamos a mirar qué pasa con las otras 10 tribus. ¿Quién sigue, por favor, si es tan amable? Versículos 8, Olfa. Amén. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Maanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuí, sobre Geser, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Paren ahí un momentico. Aquí vamos a observar algo, y es que recordemos, miremos el mapa, que el señor Saúl, el anterior rey, era de la tribu de Benjamín, recordémoslo eso. Y él reinaba sobre las 10 tribus. Pero por aquí queda Galaad, por aquí, no sé si ustedes lo logran ver. Lo que sucede es que este mapa es de 250 años antes. Entonces todavía no estaba Galaad aquí, no lo veo todavía, ¿sí? Si queremos verlo, entonces podríamos verlo como por acá. Aquí está Galaad. A ver. Por acá. Jabes de Galaad.
arribita del Mar Muerto. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Después de que Jacob trabajase para su suegro durante 20 años, decide salir de su presencia para seguir su vida libre junto a sus esposas. Su suegro le intercepta en las montañas de Galaad para lo que Dios había hablado en sueños a Labán, que le había dicho, cuidadito, me le habla duro a Jacob, ¿no? Que se abstuviera de tratar mal a Jacob. Después de confesarse esto a Jacob, esto toma valor y hace un pacto levantando piedras de testimonio, una tradición ancestral como la cual los pueblos semíticos honraban a sus dioses. Bueno, ojo, aquí por estos lados, por Gilgal, por acá, queda Jabes de Galaad. ¿Cuál es el problema? Que hay un hombre llamado Abner. Abner era la mano derecha de Saúl y Saúl ha muerto. Entonces los de Jabes de Galaad habían hecho misericordia con Saúl. David les había dicho, entonces yo hago misericordia con ustedes. Pero nótese los nombres que vamos a estudiar acá. Mucha atención. Oído con esto. A ver, citemos acá y acá. Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, toma a un hijo de Saúl. Abner no acepta el reinado de David y toma un hijo de Saúl y lo pone como rey. Pero ¿a dónde lo llevó? Lo hizo rey sobre precisamente Galaad, donde David había dicho, voy a tener misericordia de ustedes. Sobre Jesuri, sobre Jezreel. Recuerden que él tiene una esposa que es jezreelita, que se llama Ahinoam. O sea, esto es un ataque directo. Ni siquiera la familia de la esposa, la gente que vive, pueden llegar a ser súbditos de David. O sea, le está declarando la guerra a David. ¿Sí? Y además de eso, sobre otro lugar, Efraín y Benjamín y todo Israel, o sea, las 10 tribus del norte, es donde viene este hombre y proclama a Isboseth como rey de Israel. ¿Ok? Aquí ya hay un problema grandísimo. ¿Qué sucede? Que empezamos a ver... Dígame. Perdón. ¿Y los hijos de Saúl no habían muerto con él? Los que iban a la guerra sí, pero este no va a la guerra, este es menor de 20 años. Recordemos que los que van a la guerra son los mayores de 20 años. Y Jonathan y otro, no me acuerdo el nombre, ellos sí iban a la guerra, pero este no, ¿sí? Y lo hace rey sobre Israel. Bueno, este es de 40 años, aquí dice, no tengo la mínima idea, oído, ¿sí?, de por qué no fue a la guerra. Si yo, tal vez más adelante me lo diga, pero hasta aquí lo que hemos... ¿Cómo? No era guerrero. No, había que mirar qué fue lo que pasó, pero la Biblia hasta ahora no me dice el por qué. Es más, si yo miro la concordancia electrónica, a ver, permítame aquí un momentico, Isboseth, vamos a copiar este nombre y lo voy a colocar en la concordancia electrónica, ¿sí? Vamos a mirar a ver que Isboseth precisamente la primera vez que aparece el nombre de ese hijo de Saúl aquí en este versículo, en el versículo anterior 8. Oído con esto, Mar le hace una pregunta, ella tiene el deseo de entender, porque ella se acordó que leyó que los hijos de Saúl murieron, pero hay un problema. Recordemos que la Biblia no está para contestarnos todas nuestras inquietudes. La Biblia está para mostrarnos la soberanía de Dios. Y a medida en que van apareciendo personajes, yo tengo que mirar qué sucede. Yo, en mi conocimiento de lo que hemos leído desde Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, sabemos que los que van a la guerra son los de 20 años para arriba. Pero a la guerra no van niños
y no van personas lisiadas. ¿Quién es este? No tenemos idea. Por allá va a aparecer otro hijo de Saúl, va a aparecer. Ese hijo de Saúl que va a aparecer, que se llama Mefiboset, ese hijo tiene un problema en las piernas. Ese tampoco iba a la guerra. Pero este Isboset, no tenemos idea porque es la primera vez que la palabra lo mencione. Solamente dice aquí el versículo 10, de 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Recuerden eso, ya hay una división dentro de Israel, porque las personas no comprenden que aunque hoy hay una nación llamada Israel, esa nación no está conformada por las 12 tribus. Solamente la tribu de los judíos como tal. Pero hay de Benjamín, hay de Efraín, sí, pero el problema es que se tienen que conformar las 12 tribus para hacer una nación verdadera. ¿Sí? Pau, vente, mami. Ok, seguimos. Versículo 11. Olfa, gloria al Señor. Olfa, micrófono. Versículo 11. Disculpa, sí. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días de que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Marinaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de sierva, y los de Sarbia. Joab, hijo de Sarbia. Y los siervos de David salieron y los encontraron juntos al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y posaron en número iguales, 12 de Benjamín por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Hasta ahí un momentico. Vamos a explicar algo, mucha atención. Recuerden que Saúl viene de la tribu de Benjamín, no se les olvide eso. Pero también recuerden que la tribu belicosa, que le gusta pelear desde Josué, que es la que le gusta pelear, es precisamente la tribu de Josué, de donde nació Josué, que es la tribu de Efraín. Recuerden que Efraín, Olfa, micrófono. Recordemos entonces que esas 2 tribus son las que están mandando en el norte. Aquí no se nos puede olvidar los nombres de estos 2 generales. No se nos puede olvidar el de Abner, recuerde, de mano derecha de Saúl. Ya Saúl murió, él queda como general. Y él se atribuye el tomar a Isboset, hijo de Saúl, y volverlo rey. Oído, ¿quién era el que tenía que ungir al rey? El profeta. Pero ellos no tienen en cuenta ni al profeta ni al sumo sacerdote. Ellos se les olvidó que Dios es el que pone y quita reyes. Debemos mirar entonces que Abner, no se les olvide ese nombre, Abner pertenece
a los de Saúl. Y ahora aparece Joab. Y no vamos a olvidar esto porque va a haber un problemita muy grande entre estos dos. Y llegaron a cierto lugar donde dijeron, bueno, vamos a medir fuerzas. ¿Cómo así? Salgan 12 de allá, salen 12 de acá y empiecen a pelear. Miren esto, pónganle cuidado. Y vamos a ver quién tiene más fuerza. Y empiezan a luchar entre esos dos bandos. Sigamos entonces. Versículo 15, se levantaron un número igual, 12 de Benjamín por parte de Isbosef. Recuerden que Abner es el que maneja a ellos. Y 12 de los siervos de David. Versículo 16, hermana Olfa, micrófono. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat, no entiendo, no sé cómo se pronuncia la palabra. Abramos, cada vez que leamos esas palabras raras, hay un secreto, Olfa. Abrir bien la boca. El Cat Azurim. El Cat Azurim. Eso, si uno abre bien la boca, yo no sé por qué, alguien después nos enseñará, se pronuncian mejor esas palabras raras. Dale. El cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Quiero, perdónenme que haga esto repetitivo, pero recordemos que repetir enseña. Ya se dieron cuenta ustedes que aquí es la primera vez que la Biblia comienza a hablar de Israel como 10 tribus nada más. Antes de aquí, siempre que se hablaba de Israel, eran 12 tribus. Pero a partir de ahora vamos a empezar a leer sobre Israel como 10 tribus, a veces como 12, pero la mayoría como 10. Y recuerden, miren el mapa, recuerden que las dos tribus del sur, Judá y Simeón, son las de David. Simeón fue absorbida por Judá. Y eso hay que estar pendientes de qué está hablando aquí. Y es que se le llaman 10 nada más. A Israel, dice Abner, que recuerden que Abner era el general de Saúl, que está mandando sobre Benjamín, Efraín y todas las 8 tribus más, o sea 10 en total, ya se le empieza a llamar solo Israel. Pero realmente Israel son 12 tribus, solo que hay 2 que son Judá y Simeón. Repítalo siempre, recuérdelo. Judá y Simeón, a partir del segundo libro de Samuel, ya se tratan como 2 cosas diferentes. Siga, versículo 18, por favor. Micrófono, Olfa. Perdón. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab y Abisaí y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate de la derecha o a la izquierda. Bueno, un momentico, es que había algo que me estaba retumbando la cabeza y ya acabo de mirar que sí es cierto. Permítame algo aquí, mostrarles algo. Bueno, estos hijos de Sarbia, oído,
Sarbia déjeme mirar algo para no cometer errores. Sarbia, creo, déjenme buscar. ¿Quién es Sarbia? ¿Alguien sabe? Sí, era la hermana de David. Esos tres muchachos, Joab, ¿sí? ¿Cuál es? El problema es entre Abner y quién, y Joab, ¿cierto? El problema es entre Abner y Joab. Abner por parte de Saúl y Joab por parte de David. Pero Joab, Abisai y Asael son sobrinos de David. Y Joab va a venir a pasar el general, a ser el general de David. ¿Ok? No se les olvide eso. Cuando usted lea los hijos de Sarbia, ¿sí? Está hablando de ¿qué? De los hijos de la hermanastra de David. ¿Vamos mirando bien? Bueno, sigamos leyendo entonces. Versículo 18. Estaban allí tres hijos de Sarbia, sobrinos de David: Joab, Abisai y Asael. Y Asael era ligero de pies como una gacela del campo. O sea, el hombre se movía muy bien en medio de la pelea. Versículo 19, mi amada hermana, por favor, dale. Siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate de la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma parte de ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de él en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de mí, en pos de mí. Apártate de en pos de mí es de mi presencia. Aléjate de en pos de mí. Apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Hasta ahí un momentico. Nótese algo, una cosa que comenzó como entre una especie de jueguito pesado, de riña, donde vamos a medirnos fuerzas, salgan 12 de aquí, 12 de allá, y se mataron, y se pone caliente la cosa. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que uno de los sobrinos de David se le pegó al pie de Joab. Recuerden que Joab es enemigo. Joab era el general de Saúl. Fue el que puso a Isboset como rey. Y Abner. Bueno, espere, sí, porque es que hay que repetirlo porque estos nombres, sí, gracias por recordármelo. Joab es el hermano. Y Abner está peleando. Pero el problema es que Abner dice: no, usted es hermano de Joab. Micrófono, Olfa. Usted es hermano de Joab. ¿Usted qué hace aquí? Apártese porque lo voy a herir. ¿Qué están dando? Espada, están peleando, lanza, golpe para aquí, golpe para allá. Y el problema es que él iba hacia acá y el otro iba atrás de él. En pos, esa palabra en pos, ¿sí? Es que va detrás de él. Entonces iba para allá y él, pero entonces le dice, mira hacia atrás y dice: usted no es el hermano de Joab, ¿qué hace usted aquí? Váyase por... ¿Cómo? ¿Qué pretendía ese muchacho ahí? No sé, ni idea, mija. Esta pregunta también me la hago yo. Ni idea. Pero el problema es que
Abner no puede confiar en él. Si lo tiene atrás y él hace parte de sus enemigos, hey, quítate de acá que tú eres sobrino de David. Vete de acá, tú eres el hermano de Joab. Sigamos. ¿Qué más dice Olfa? Versículo 23. El 22 dice, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano si llego a herirte hasta derribarte? No quiero pelear con usted. Bueno, puede ser que le estaba buscando este chico que se llama, ¿cómo es? Se me olvidó el nombre. Asael. Le está diciendo, bueno, ¿usted quiere pelear conmigo? No, eche para allá, yo con usted no me voy a meter. Siga. Versículo 23. Y no queriendo él irse, le hirió a Abner con el regatón de la lanza para la quinta costilla. Por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai, no tiene tilde en la I, Abisai, acento en la A, por favor. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amán, que está delante de Gia, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron altos en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿Cómo sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Maín. Abra bien la boca, Maanaim. Abra bien. Bueno, nótese algo. El problema es que en el versículo 13, ¿sí?, los hijos de Sarbia salen, ¿sí?, al estanque de Gabaón, ¿sí? Y es Abner el que dice, hey, vamos a mirar quién es más. Es el mismo Abner. Y cuando Abner ya los tiene en el cuello, viene y dice, ay, pero ¿hasta dónde? Ya parémosla. Y precisamente Joab le dice, pues que mijo, usted fue el que abrió la boca, porque si usted no hubiera abierto la boca, desde esta mañana hubiéramos dejado quieto. ¿Sí? Nótense esos juegos absurdos de poder. Nótense cómo se empiezan a matar entre hermanos. Como ese juego absurdo entre ejército, guerrilla y paramilitares. Y de cómo hace, no recuerdo bien en qué época, hace como 70, 80 años atrás, el pueblo le decía al presidente Valencia, creo que es abuelo de esta Paloma Valencia, que es belicosa,
Le decía el pueblo, hey, había un pueblo en el Tolima que se me olvida el nombre, Marquetalia, si no estoy mal. Perdónenme que esa historia no sé los protagonistas exactos y los lugares, pero era un pueblo que le decía, estaban haciendo un paro y les decía, hey, denos un hospital, denos una escuela, denos cómo vivir bien. Y se amotinaron unas personas y el presidente tomó la decisión de darles bala, mátelos a todos. Y ahí, por el abuso, súmele las masacres de la zona bananera, súmele otras cosas, la muerte de Gaitán, la persecución a los liberales, ahí es donde nace la guerrilla. La guerrilla nace por el abuso del gobierno. El paramilitarismo nace porque a los terratenientes y grandes ganaderos de Colombia, la guerrilla los explotaba, los extorsionaba. Entonces la guerrilla decía, bueno, esas 100 cabezas de ganado son nuestras, y se las llevaban. Y el ganadero quedaba con la mano cruzada, y si decía algo lo mataban. Entonces nótese que el paramilitarismo nace por el abuso de la guerrilla. ¿Ya? Y siempre ese es el problema, el abuso. Aquí hay un abuso. Aquí hay dos generales vanagloriosos, uno llamado Abner y otro llamado Joab, que no les interesa la vida de sus soldados, sino que vamos a ver quién es más fuerte de los dos, a ver, matémonos unos a otros. ¿Pero por qué? Si son hermanos. Miren, aprendamos de esto, que vamos a ver lo que le va a venir a Colombia. Y recuerden que desde hace casi 2 años el Señor nos mostró a nosotros lo que venía. Y hasta ahora se ha cumplido. Alguno me dirá que viene. Sencillo. Esta guerra tonta entre los duros de Colombia que se andan matando allá en el Senado y los políticos y esto, y se dan unos con otros. Esa guerra civil que hemos tenido, sumándole que más adelante, después de la muerte de David y de Salomón, nos vamos a dar cuenta, súmele el haber subido los impuestos hasta que el pueblo lo tienen de la nuca. Todo eso termina en la división total del reino. Y vamos a ver a una Colombia partida, federalizada. Eso fue lo que nos dijo el Señor. Esa es una profecía que tienen que tener ahí anotadita, para que cuando usted vea que se cumpla, usted diga, ya el Señor nos lo mostraba en su palabra. Porque esta división que tiene Colombia, esta división se va a pagar muy caro, toda esa masacre y esas muertes, esa sangre derramada en nuestro territorio. Y se va a pagar con lágrimas, y los que no saben, prepárense, porque viene lastimosamente recesión económica, pobreza, más corrupción, más muerte, y es posible una guerra civil. Y ahí vamos a ver cómo más de uno va a llorar. Solamente aquellos que tienen una comunión diaria con su Señor y que saben que su Señor es su pastor, nada les va a faltar. ¿Oyeron? No se olviden de eso. Sigamos leyendo entonces. ¿Sí? Ellos caminan por el Arabá, se devuelven a su tierra. Versículo 30, Olfa, por favor. Joab también volvió de perseguir a Ner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres, y Asael más los siervos de David hirieron de los de Benjamín, y de los de Aser Abner a 360 60, no me le sume 10 más, 360. Los cuales murieron. Tomaron luego a Aser
y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Ok, entonces nótese que de la tribu de Judá, los siervos de David, es la tribu de Judá, solo mueren 19 y Asael, o sea, 20. Mientras que de la tribu de Benjamín, o sea, de los siervos de Abner, el anterior ejército de Saúl, murieron 360 hombres. Y aquí hay algo que usted debe saber, debe entender, que a través de la historia, el pueblo de Judá, los judíos, han sido los mejores guerreros de la historia. No hay nada más peligroso que un judío peleando cuerpo a cuerpo. No sé si ustedes saben que ellos son famosos con sus dagas. Son peligrosísimos. Son hombres que hasta el día de hoy se le enfrentan a cualquiera que tenga un machete o un cuchillo. Ellos no le corren. Usted puede mirar, por ejemplo, videos en internet, donde allá en Jerusalén, que hay una parte de solo judíos, pero hay un lugar común donde pueden ir palestinos y judíos, ¿sí? Los soldados israelitas son capaces de pelear contra cualquier palestino que saca un puñal y lo va a matar, y se le enfrentan. Claro, lo terminan matando enseguida al palestino. Pero los judíos históricamente, porque desde los inicios, desde la fundación de ellos lo que han hecho es pelear, pelear, pelear y pelear. ¿Me hago entender? Y aquí es donde normalmente me gusta echarle una cuñita y una recomendación a todos los padres: si pueden, lleven a sus niños a clases de Krav Maga, así se llama, Krav Maga. Es un arte marcial que, a diferencia del taekwondo, del kung fu, de los orientales, ¿no? El jiu-jitsu no es oriental, es brasileño. De aquellas ramas de la pelea, digámoslo así, de las artes marciales orientales, el problema de ellos, ¿sabe cuál es? Que hay padres que me dicen: David, quiero que el niño aprenda a defenderse y a no pelear, entonces quiero enseñarle taekwondo, ¿sí? Porque el taekwondo enseña a no golpear a la gente, a saber utilizar las manos. Y el problema, ¿cuál es? Que para pasar de un nivel a otro, que se le conoce como dan, y cada persona tiene un cinturón de un color diferente, y no sé si el color negro es el más alto de todos, el problema es el rito espiritual que hay detrás de eso. Ese es el problema, que el niño está siendo entrenado y entregado a espíritus. Entonces yo le digo a los padres: no, ni taekwondo, ni nada de eso. Entonces, ¿cómo le enseño al niño a defenderse? Bueno, enséñale a orar, a leer la palabra mejor, que así nosotros aprendamos a defendernos. Pero si algún padre de familia ve que su hijo es bueno, tirando patas y trompadas, y se agarra con todo el mundo y no ha aprendido a dejar de ser belicoso, enséñele Krav Maga. El Krav Maga es un arte desarrollado por el ejército de Israel, hasta el punto que en las peleas de artes marciales mixtas, no sé si ustedes han visto un octágono, un hexágono, creo que es un octágono, donde se dan golpes, se saca sangre, se parten un brazo, se dislocan el... ¿Sí han dado cuenta ahí? Que es muy famoso entre los jóvenes de hoy, que se presenta en televisión. Usted no ve a ningún luchador de ellos. Se llama artes marciales mixtas. Allá usted va a encontrar aikido, taekwondo, todo, que boxeo, lo que vengo hablando, lucha libre. Son personas que pelean libre, utilizando diferentes técnicas, a veces combinadas, y usted no va a encontrar a ningún arte marcial de Krav Maga allá. No lo aceptan. ¿Por qué?
porque el Krav Maga realmente no es como los otros son para defenderse, ¿no? Usted va y tiene posiciones de defensa, golpe aquí, golpe allá. El Krav Maga no, el Krav Maga es el arte marcial que con un solo golpe hace daño. O sea, buscan con un solo golpe, si es posible, matar a la persona. Ya, ellos estudian eso, ellos no estudian como las otras artes marciales. Entonces no es aceptado el Krav Maga en esas, ¿cómo se dice? En esas disciplinas. El Krav Maga lleva física, no sé si, bueno, nos quedan 10 minuticos, vamos a aprender, vamos a conocer algo de videos de Krav Maga. Y son personas, recuerden, el arte marcial de los judíos. Déjenme buscarlo acá. Krav Maga. ¿Sí? Entonces son técnicas de lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Mire, por ejemplo, este video. Un solo golpe ya tiene al otro casi indefenso. Ahí le está diciendo que guarde la distancia siempre. Lleva física, lleva otras cosas. Pero, a ver, había un video real que no lo encuentro. Qué pena con ustedes. Que no lo encuentro. Un video en la calle. No lo encuentro. Bueno, ahí usted va a poder ver otro. Después más tarde si quiere ver los videos. Y un video real de un tipo israelí que se enfrenta contra 7 y a todos 7 los deja noqueados. ¿Sí? Me llama mucho la atención porque le dicen a uno jamás al piso, nunca vaya al piso, manténgase pie, golpee, golpee, golpee. Entonces enseñan a golpear tráqueas, enseñan en vez de un puño, métale el puño en el ojo, métaselo, mejor dicho, eso es una cosa descomunal. ¿De dónde nace eso? Si usted va y mira, esas defensas nacen de estas guerras, donde ellos se entrenaban de una manera impresionante. Mire cómo dicen, bueno, vamos a mirar, vamos a decirle a los chicos que peleen, pero es que van a perder la vida y no les importa. Pero a mí me llama mucho la atención, ya te doy la palabra, Manuel, a mí me llama mucho la atención Abner. Abner es un tipo malo. Abner es el del general de, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? De Saúl. De Saúl, sí. El de Saúl. Abner. Mire la diferencia de la gente de David, que la gente de David, mire, David tenía un ejército para acabar con Saúl, pero jamás lo usó para ese motivo. Manuel. No, vi que estaba recordando lo que usted está diciendo, que ellos habían practicado tal ejercicio para defenderse, y si miramos en primer libro de Samuel capítulo 26 versículo 8, nótelo de este. ¿Qué dice? Abisai. Ajá. Dice primero de Samuel 26, 8. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré el segundo golpe. Uh-huh. Miramos lo que usted se está refiriendo de la práctica de que no se daban 2 golpes sino uno solo. Sí, el Krav Maga trata de con un solo golpe infligir es que es impresionante. El Krav Maga está hecho para hacer daño, no para defenderse. Entonces, con el primer golpe ya tienen, claro, le dan otros, pero con el primero,
Aquí, por ejemplo, hay un video, hay varios videos reales de cómo el ejército de Israel, ¿sí?, se defiende. Bueno, este no es de Israel. A ver, mostremos, por ejemplo, aquí. Mire el ataque. Esto es en las calles de Palestina, un hombre con un cuchillo matando a cualquiera que se atraviese en Jerusalén. Mire, ¡pra! Y bueno, vienen los policías y lo abaten ahorita y le disparan. Pero este problema de ataques es real. Hoy es real. Los niños palestinos, desde el jardín, les enseñan canciones y lo forman para matar judíos. Entonces a los israelitas les tocó inventar un arte marcial para poder defenderse. Por ejemplo, otro video, a ver, veamos otro. Mira esta señora, perdóneme la expresión. Esto toca mirarlo, aprenderlo para saber el conflicto que hay. Sí, esta mujer palestina, mire, este es en Cisjordania, mire, cómo la mujer coge el cuchillo y va y le da. Bueno, termina la señora muerta lastimosamente porque, eso sí, a ellos ellos no juegan con eso. No, este es que, ¿dónde está? Hay unos videos. Mire este, por ejemplo, que usted tiene que aprender. Mire este hombre que viene caminando y empieza a matar al que sea. Y le toca a usted en Israel, todo israelita, hasta las mujeres presentan, mire, chácata, tome. Hasta las mujeres presentan, tienen que prestar servicio militar. Y es que es un hombre con un cuchillo matando al que se atraviese, ¿sí? Eso es impresionante. A ver, noticiero 1 no quiero ahorita el noticiero. Y podríamos ver, a ver, yo quería mostrar, era uno del ejército, pero ¿por qué? Del ejército en el parque. Mire, dos jóvenes palestinos atacan a policías con cuchillo, mire. Tome, mire cómo lo recibe. Y se le van enfrente. Miren el movimiento del tipo, cómo lo recibe. ¡Ta! ¿Sí vio? La pierna abajo y el brazo. Y se lo lleva. Y lo patea. Y el tipo sale ileso, sale bien. Pero estos dos suicidas, bueno, recibidos a bala. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta cómo lo recibe de una manera. ¿Sí me hago entender? Lo recibe el golpe acá y la patada abajo. Y lo coge. Nosotros, hermanos, vemos un cuchillo. Nosotros no sabemos de eso. ¿Para dónde voy yo? Cuando ustedes piensen en Israel, son gente fiera. Son gente que no está para jugar. Son gente que a la hora del problema no es como aquí en Colombia. Que uno se da cuenta que aquí en Colombia una pelea y eso se insultan, se agarran y dan vuelticas y una que otra y ya. No. Con ellos es letal. Lastimosamente ellos no se pueden dar el lujo de descuidarse. Y me llama la atención que desde los niños, jóvenes, adultos, todos tienen que aprender a defenderse. Mire, esos dos muchachos suicidas, son suicidas, o sea, ellos van a suicidarse, pero le van a llevar a cualquiera. Cualquiera que pueda, se lo llevan. Luz Dari. Pues que eso me parece muy bien, porque, por ejemplo, bueno, todos están entrenados de la misma manera, no hay desventaja, porque aquí en Colombia unos se preparan para eso y los otros son, o sea, uno sirve para matar y el otro sirve para que lo maten. Entonces ahí sí no es viable, ¿sí me entienden? Sí. Porque supuestamente somos un país de paz, de amor, de no sé qué, pero eso es mentira. A la hora de la verdad, lo que se está viviendo ahorita es una cosa tremenda. Ya están asaltando fincas, están asaltando tiendas, lo que se les ocurra.
ya no están respetando nada. Y llegan no es a robar, sino a matar también. Matan, es que, y no solamente matan, sino que también violan, o sea, todo el tiempo. Y pues lamentablemente la gente se tiene que dejar porque como no se prepararon ni siquiera para levantar un dedo, pues a mí me parece que allá es que si se le midió a hacer algo es porque está preparado. La jurisprudencia de allá, la jurisprudencia de Estados Unidos no es la misma de Colombia, ¿no? Recordemos que la jurisprudencia nuestra es romana, la jurisprudencia de Estados Unidos es anglicana, entonces no es lo mismo. Un policía en Estados Unidos le dice a usted quieto y usted tiene que quedarse quieto, si no le meten 7 balazos. Y no es que le dicen a usted quieto y usted mete la mano al bolsillo, no, quieto es quieto. Donde usted haga un movimiento raro, le descargan, ellos no juegan a eso. El problema en Colombia, ¿cuál es? Que el policía colombiano no puede disparar si no le disparan primero. Y la persona puede tener un arma y el policía colombiano no puede. Está prohibido por diferentes cosas. Y ahora la excusa de que el policía supuestamente para eso estudia, para eso se prepara. O sea, tiene que dejarse dar coñazo. Pero es que el problema es el siguiente, el problema es el abuso del policía, donde usted le permite al policía disparar y ya, mire cuánta gente matan, si eso no está legal, ¿cómo sería? No, pero entonces, ¿cómo se hace ahí? No, yo no sé cómo se hace, espérate, porque es que nosotros no somos jurisprudentes, nosotros no somos legislativos ni estadistas, nosotros estamos mirando es que lastimosamente estamos en un país tan corrupto que están hablando de legalizar las armas, ¿no? Que cada uno tenga su arma. Perdón, una pregunta, ¿y la palabra qué dice acerca de eso? No, la palabra hoy nos enseña que nosotros no andamos con armas y no andamos golpeando a nadie, y si nos golpean pues nos dejamos y dejamos la ira a Dios. Dejamos que Él haga, sí, y nos apartamos, ¿sí?, de todas esas cosas. Hablando de la legalización de las armas en Colombia, hay un problema. Si usted legaliza las armas en Colombia, el colombiano le es muy fácil sacar la pistola y matar al que sea. Ese es el problema real de nuestro país. Van a morir inocentes. Ludari. O sea que en nosotros se cumple la palabra cuando dice, si le pegan por un cachete, ponga el otro para que le den por el otro, pero no defendernos, ¿cierto? Primero, evitar. Segundo, si te agreden, no nos defendemos, dejamos que el Señor nos defienda. Si nos pega una mejilla, ponemos la otra. Pero la palabra nos enseña que nos apartamos, no andamos en esos lugares donde anda la gente peleando. Nuestra vida es tan diferente que como no andamos discutiendo, que como la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Sí, Ludari? Pero ahora no es que nosotros andemos por esos lugares, nosotros no vamos a buscar a nadie. Le llega porque, por ejemplo, por aquí se ve que están robando los carros, uno adelante, el otro atrás, pararon el carro, lo bajaron, lo mataron y se llevaron su carro. Entonces, en ese orden de ideas, uno no andaba buscando a nadie, pero la situación llega de esa manera y no está exento. Nadie. Entonces recordemos, sí, si estamos exentos, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y que cuando usted tiene blindada su economía, el Señor a usted lo protege. El problema es que muchos no tienen blindada su economía. Entonces viene el devorador y venga para acá porque... ¿Me hago entender? Pero a Dios no se le olviden que su mano no se ha cortado. Y si Él necesita, hace un milagro para que usted se salve. Pero a nosotros, el Señor no nos va a dejar hasta que cumpla su propósito en nuestras vidas.
Eso es algo que no se nos puede olvidar. Bueno, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Nos vemos en la noche.